¿Cómo y cuándo encontraste a Dios? Yo encontré a Dios en el dolor. Yo venía en una crisis personal existencial muy fuerte. Cuando me fui a Costa Rica, me separé, quebré todas las empresas. Fue como un cierre radical de todo lo que había estado haciendo hasta entonces. Y se culminó con el accidente que tuve en el mar. Era estar entre la vida y la muerte con mi hija, que tenía en ese momento 4 o 5 añitos. En ese momento pasan muchas cosas, pero mi sensación fue de entrar en una oscuridad tremenda, que es el famoso túnel. Y yo ese día estuve tan cerca de la muerte. Y ahí vi que Dios me asistió porque Bienvenidos a un episodio más de Vida Magna. Gracias por estar allí y gracias Ama Cascales por estar aquí. Bienvenida. Gracias a Dios por encontrarnos aquí hoy. Gracias. Bueno, vamos a empezar por allí entonces, Ama. ¿Cómo y cuándo encontraste a Dios? Wow, empezar por ahí. Si empezamos por ahí, no sé por dónde vamos a terminar. Imagínate, nosotros somos así de intensas. Luego ponemos en contexto, pero empecemos por ahí. Es que para mí, digo, cuando yo te empecé a conocer, digo, es esa persona que habla tanto del diálogo con Dios. Entonces, vamos a empezar por ahí. Yo encontré a Dios en el dolor y lo encontré... yo no te sé decir cuándo lo encontré. Creo que nunca dejé de estar con él, pero sobre todo más fuerte en el 2021. En el 2021 mi relación con él se hizo muy estrecha. ¿Y qué fue lo que denotó ese momento tan estrecho? Yo venía en una crisis personal existencial muy fuerte. Cuando me fui a Costa Rica, me separé, quebré todas las empresas. Fue como un cierre radical de todo lo que había estado haciendo hasta entonces. Se rompieron todas las estructuras de mi vida bueno, muchas de las que faltaban por romper. Pude ver muchos traumas, pude ver muchos programas, muchas heridas, mucho dolor que estaba ahí. Y venía haciendo ese trabajo más o menos durante 1 año y medio, que era una purificación muy fuerte. Y se culminó con el accidente que tuve en el mar, que he hablado de él, donde fue como el cierre y el principio, donde pasó todo de repente, ¿no? Donde ¿Qué pasó en el mar, Ama? Una corriente marina. Yo estaba buceando con Carla en el Caribe, en Costa Rica, y una corriente nos llevó. Y cuando yo me quise dar cuenta, pues yo no hacía pie, y yo estaba la niña estaba agarrada a mí, yo estaba nadando contra corriente. Y el vivirlo con ella fue realmente lo potente, ¿no? Porque era estar entre la vida y la muerte, pero ya no era mi vida y mi muerte, que yo tuve que hacer como el duelo de toda mi vida, pero también con ella gritándome, Con tu sálvame, hija, sálvame, Carla es tu con mi hija. hija, que tenía en ese momento 4 o 5 añitos. Y O sea, ese momento fue donde yo me vi súper frágil, vi la potencia de la naturaleza y que al final no controlamos nada. Y ahí me encomendé y me puse a decir, Dios mío, si yo tengo que salir de aquí, sácame, yo no puedo hacer nada. Yo ya no puedo nadar, ya no tengo energía. Y ahí vi que Dios me asistió porque me agarró una corriente interna muy fuerte, como que me dio un calambrazo, la columna, la médula. Y esa médula me despertó de ese estado donde yo ya estaba más allí que aquí, ¿no? Y me dio la fuerza para salir y para agarrarla a ella. Y en ese momento que yo salí, como que me recuperé en la orilla, me tumbé en la orilla, me empecé a entrar de nuevo y a recuperar. Y vi un chico flotando saliendo de la misma corriente. Entonces, mi impulso fue ir a ayudarlo a él, a reanimarlo, porque yo en su día hice socorrismo y tenía como la RCP y demás. Y según yo le estaba haciendo la RCP, de acabar yo de salir de esa corriente, fue como que me conecté muchísimo con él y sentí el momento en el que él salió del cuerpo. Él no pudo salir. Y yo ese día estuve tan cerca de la muerte, y todo estaba, el ambiente era tan de muerte, y ese día pude ver tanto amor, todo el mundo ahí acogiendo, cuando vino la Cruz Roja, cuando lo envolvieron, o sea, Carla conmigo viendo todo eso. ¿Salvaste al chico, Ama? No, el chico se murió. O sea, tú lo viste salir de su cuerpo. El chico se murió. ¿Lo sentiste El salir chico de se su fue, cuerpo? yo sentí... Ama, ¿y tú tuviste como algunas personas cuentan en ese momento casi, por ejemplo, como un cámara lenta o sentiste algo así como que el tiempo cambió? Sí, o sea, en ese momento pasan muchas cosas, pero mi sensación fue de entrar en una oscuridad tremenda, que es el famoso túnel, que no es que sea un túnel, es que de repente se apaga la luz y te encuentras con la muerte de frente, la muerte en la oscuridad, pero realmente tienes la posibilidad de seguir, y ahí donde tienes 2 opciones: o te rindes y dejas que la energía te lleve y te lleve donde te tenga que llevar. Si te tienes que ir, te vas, pero ya sueltas el control, digamos, que es cuando el ego se desvanece, es cuando ya te das cuenta de cómo todo el ego se desmorona y se desmonta, ¿no? Y yo pude ver, claro, me pude despedir de toda mi familia, pude ver todo lo que me quedaba por resolver, o sea, tuve un montón de flashes y me di cuenta de un montón de cosas,
Y cuando volví, era como que no era yo. O sea, es como que ahí hubo una, yo no sé, alguna gente dice que fue una transmigración de conciencia, un no sé qué, yo no sé qué pasó realmente, pero ahí empecé a conectar con todos los mensajes de la nueva humanidad, empecé a hacer la escritura automática del libro. El libro, yo siempre tuve la sensación de que el libro no lo había escrito yo, porque me despertaba por las noches y empezaba a bajar información, ta, ta, ta. Ahí yo entendí qué significaba la conexión con Dios, que al final es la conexión con un plano de información sutil, muy sutil, Ujú. que te va dando, te va guiando y te va diciendo por dónde sí, sí, no, ta, ta. Y no es algo, no es una forma, no es, no sé, es una energía que te mueve y que le decía a él hace un ratito, ¿no? Como yo tengo una sensación constante de que yo no hago nada, de que la vida me lleva o me lleva para allá, me lleva para allá, me devuelve, me para, me activa y que todo está sucediendo y yo estoy en ese mar donde... Bueno, creo que es el deseo interno, ¿no? De muchos, por lo menos, eh, poder vivir esa experiencia de que realmente Dios pasa a través nuestro, ¿no? Que la vida pasa a través nuestro. Y esto que nos cuentas, ¿tuvo un proceso después de asimilación? O sea, ¿te costó contarlo? ¿Te costó o fue muy rápido? Todo tiene un proceso. Es todo el tiempo estamos en un proceso. Es imposible no estar en proceso. Y el en proceso para mí es un entrenamiento constante para la muerte, es decir, para morir en paz, es decir, para morir en Dios, es decir, para que el ego muera y para que verdaderamente nos fundamos con lo eterno y con lo inmortal, ¿no? Sí, a mí esos días no podía acercarme a la playa. Durante una semana no pude Mm. salir de casa, acercarme a la playa. Mi control con Carla se incrementó, era una necesidad de protegerla y de... porque vi que ella había tenido un trauma ahí, no, ese fue seguramente uno de sus primeros traumas que se le va a quedar grabado porque ella tardó mucho. Y después me fui acercando poquito al mar, me acercaban pero desde la carretera, lo veía de lejos y empecé a hablarle al mar y empecé a... A medida que yo fui viendo la bendición de ese hecho, fue disolviéndose el miedo, cuando pude comprender el propósito del dolor. Claro. Claro, y ya que hablas del hecho, Ama, a mí me gustaría que siguiéramos un poquito con esa cronología. Yo te iba a presentar como que Ama Cascales es una mujer que viene de la banca, de la parte Mm. empresarial, corporativa, a la parte más espiritual, ¿no? Incluso con un buen extremo de espiritualidad. Pero vamos un poco como a los hechos. O sea, digamos que tú trabajas en esa parte, ¿no? Como más terrenal, vamos a decir, sientes una profunda insatisfacción y ahí es cuando vas a Costa Rica para empezar a cambiar todo y ahí empieza a transformarse todo. O sea, cuéntanos un poquito eso, incluido el hecho del accidente en el mar, Ama. Tú consigues salvarte cuando coges esa fuerza y vas al mar, a la orilla nadando. Bueno, nadando no, yo sentí como que al rendirme al mar nos Ujú. salimos de la espiral de la Ok, ok, corriente y el mar nos sacó. ok, ok. Yo no, nada. Entonces, bueno, hasta ese momento, ¿cómo es lo de antes? ¿Qué pasó antes en ¿Qué tu pasó vida? antes y qué pasó después? Porque eso pasó hace tres Claro. años y estos 3 últimos años han sido muy intensos. Ujú. Antes de eso, sí, yo me había creído todo lo que me habían contado. O sea, yo nací siendo un ser muy, muy libre, muy líder, como con mucha energía, muy intenso y con muchas ganas de hacer muchas cosas, de crear, de inventar muchos sueños. Y me tuve que meter en el sistema, en el embudo de tienes que ir al cole de 9 a tal, de lunes a viernes, tienes que hacer esto, tienes que aprender esto, tienes que hacer una carrera, tienes que tener una pareja, tienes que. Y no me quedó otra opción porque en ese momento mis padres no tenían conciencia para ver que no tenía que nada de eso, Ujú. que si no, no hubiera tenido que pasar por ahí, pues hubiera ido más directa, o no, que a mí me tocó, para que ahora con mi hija yo lo haga diferente, de luego. Pero me metí y conseguí todo lo que en la materia se puede conseguir. Tenía dinero, tenía casa, tenía pareja, tenía ta, 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 ta. Pero estabas insatisfecha. Y claro, y yo dije, uy, aquí hay algo que no está funcionando, porque tengo todo esto, pero si no me emborracho, no me río. Mm. Mm. O sea, no puedo disfrutar si no es con algún anestésico o con alguna sustancia que me haga disfrutar. Y entonces dije, algo aquí está fallando". Ahí la vida me llevó a un evento de Los secretos de la mente millonaria, que fue la primera toma de conciencia que yo tuve con todo Ujú. esto. Estaba muy metida en el mundo del dinero, en la acumulación, de generar riqueza. Mi camino al despertar siempre ha venido a través del dinero, de la materia, ¿no? Y, y a partir de ahí pues ya empecé a conectar con la biodescodificación, con todo el tema de las constelaciones, el enneagrama, todo uno detrás de otro.
las plantas sagradas, etcétera. Estuve 10 años en ese viaje de autoconocimiento, de primero conocer al personaje y después bajar un poquito más del personaje, ¿no? Decir, bueno, ahora que ya sé cómo opera el personaje, cómo son los programas mentales, cómo son las emociones y todo esto, vamos a ver qué hay más allá de eso. Y ahí fue cuando entré a la energía. Y ahí es cuando también sucede el accidente, cuando tú ya habías tomado un poquito de conciencia de Sí, yo todo. ya estaba entrenadita con los aspectos mentales y emocionales. Ujú. Ahí me pasa la quiebra, ahí me separo del papá con una niña chiquitita, eso fue un dolor muy profundo, pero en ese momento yo no pude romperme del todo, porque la niña era muy chica, yo estaba Claro, sola con ella, entonces yo no es que no me permití, es que no era el momento de romperme por completo y claro. sentir todo ese dolor, de todos esos vacíos, toda esa herida. Ahí no me metí. Ahora me he metido, en los últimos meses me ha tocado meterme. Ahí sí que he hecho un viajazo interno muy profundo, a un dolor y a un vacío existencial inmenso, a la nada, que también ha sido una conexión fortísima, porque cuando uno está ahí en esa negrura, solo queda la muerte. O sea, la muerte es la mejor opción. Y cuando la muerte se convierte en una buena opción en la vida y le pierde el miedo a la muerte, porque no solamente ya no le tienes miedo, es que deseas morirte, porque el nivel de sufrimiento y de agonía es tan fuerte que no le encuentran ningún sentido a estar aquí cuando sabes que allí todo es perfecto. Y dices, pero qué vaina, sácame de acá, ¿no? Yo no quiero más estar acá, esto es muy complicado, hay mucha densidad, hay mucha negatividad, nadie me entiende, esto es una locura, sácame ya. Y entonces entré en ese estado que está muy cerquita de la no energía vital, de una depresión muy profunda. Ahí me rompí por completo, salió todo otra vez y ahí otra vez fue la conexión con Dios y con Jesús y vino como, ¡guau! Como la parte luminosa de todo eso, a entender esa polaridad y esa danza y a entender en qué andamos metidos la humanidad, ¿no? En esa batalla interna que es un reflejo de la batalla externa entre la oscuridad y la luz. Y ahora estoy apenas renaciendo después de esta muerte. Le decía a él que es el segundo podcast, la segunda entrevista que hago, porque paré todo cuando vi que mi energía no estaba, Claro. como que no estaba conectada, porque estaba sufriendo. Cuando uno está conectado no sufre. Cuando uno empieza a sentir incomodidad, enfado, miedo, tristeza, es porque se ha desconectado. Pero hay que desconectarse para poder sentir ese dolor, para poder después encontrar de nuevo. Bueno, sentirlo lo vamos a sentir siempre, ¿no? Yo también asumo que eso es algo que, digamos que todas las emociones están presentes, sino simplemente no hay que dejarse atrapar por ellas, ¿no? Porque, Yo no o creo. entendemos que por ser un poco más espirituales o estar más iluminados no vamos a sentir las emociones De hecho, negativas. elevar la conciencia y la frecuencia, el propósito de eso es precisamente dejar de experimentar el sufrimiento. Si no, no tendría gracia. La polaridad, la dualidad, existen unos planos de frecuencia, pero a partir de ciertos rangos de vibración, ciertas dimensiones, ya no hay sufrimiento. Entonces, lo que pasa es que hasta ahora la frecuencia planetaria y la frecuencia de Gaia estaba totalmente en la dualidad. Entonces, nosotros, los habitantes de Gaia, no podíamos experimentar más de lo que Gaia sostenía. Ujú. Ahora la frecuencia de Gaia es que se ha elevado al amor incondicional, a la quinta dimensión, y ahora es que nosotros empezamos a experimentar estados elevados de conciencia cada vez más elevados que nos sacan del sufrimiento. Eso no significa que en la Tierra todavía no vayan a pasar catástrofes o que no vaya a haber Dolor de eh, alguna manera, eventos ¿no? como Mm. la Dana. Van a pasar y cada vez más, o sea, van a pasar mucho y muy fuerte últimamente, porque estamos en un periodo apocalíptico ahora mismo. Pero eso no significa que nosotros vayamos a sufrir. Precisamente los que estamos en este camino de la conciencia, lo que estamos haciendo es llegando a estados neutrinos de neutralidad, de aceptación y de perfección y de conexión para que lo que pasa afuera no nos perturbe y nos saque de nuestro centro con tanta facilidad y de esa manera dejemos de ver lo negativo y veamos la belleza de la tragedia de Valencia, que es un ejemplo clarísimo donde el pueblo entero se ha volcado, se ha conectado, se ha organizado para ayudar y para servir ahí, que es Acuario y que es lo que viene. Ujú. Tú muchas veces hablas de estos procesos personales, ¿no? Como que vas hacia adentro y bueno, dice, como pasar esas oscuridades y vuelves a salir porque lo has compartido en tus redes, ¿no? Con esa fuerza otra vez. ¿Crees que todos vamos a ir pasando así esos picos de oscuridad y luz para ir sacando como capas de cebollas? Y esto va sumado a otra pregunta, que también hablas mucho tú de sanar. ¿Crees que tenemos que sanar las memorias de todos los ancestros, las de nuestra vida, digamos, de vidas pasadas o la memoria del planeta? ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Todos tenemos que pasar por aquí? Sí. Jesucristo se tuvo que ir 40 días y 40 noches para poder conectarse
a través de la respiración pránica y del ayuno para poder conectarse con lo sutil. Era su plan, él sabía que había venido a eso, él no se distrajo ni un minuto porque de chiquitito sabía que eso es lo que tenía que hacer y lo tenía que hacer cuanto antes, ¿eh? Porque él vino a anclar la conciencia crística a la tierra y él vino a mostrarle al ser humano, a dejarle una referencia de hacia dónde iba el humano, cuál era el siguiente estado evolutivo del humano. Entonces, ¿todos tenemos que pasar por los 40 días y las 40 noches? Sí. Todos tenemos que atravesar el dolor y el sufrimiento que no atravesaron nuestros ancestros y que no limpiaron y todo el miedo que está acumulado en nuestro campo. Sí, sin lugar a dudas. No todos lo vamos a hacer a la vez y cada vez hay más personas que ya han hecho el camino y que van a poder sostener y acompañar a los que lo van a hacer después, que van a ser en masas mucho más grandes, porque ellos lo van a hacer porque no le queda más remedio. Nosotros de alguna manera lo estamos haciendo por voluntad personal, lo Ujú. Porque, estamos eligiendo. claro, Estamos entregándonos a Dios, significa entregándonos a que Dios nos diga, métete al túnel ese, atraviésalo entero y cuando pases por ahí, a la salida te espero. Y nosotros sabemos que cuando nos comprometemos y nos entregamos al camino de Dios, estamos dándole permiso a Dios para que nos meta ahí. Ellos no lo van a hacer por su propia voluntad, lo van a hacer porque no le queda más opción. ¿Qué limpiamos? Todos los traumas que nuestros padres no limpiaron. ¿De dónde vienen? Vete tú a saber. Mm. Vete tú a saber. Claro. Todos los miedos que ellos no han sido capaces de transmutar porque ellos no han tenido la frecuencia suficiente para sostener el dolor asociado a ese miedo y que ellos no han podido purificar, ya sea a través de enfermedades, ya sea a través de quiebras, ya sea a través de cualquier tipo de tragedia, todo lo que ellos no hayan limpiado nos toca limpiarlo a nosotros. Y lo que nosotros no consigamos limpiar, le toca limpiarlo a nuestro hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya raíces de miedo, hasta que nadie tenga un ápice de miedo en su campo, hasta que todo el mundo esté neutrino, esté limpio, esté puro. Su campo electromagnético, su aura sea cristalina, sea blanca, sea radiante, sea luminosa. No haya manchas, no haya fugas, no haya distracciones, no haya distorsiones, no haya campos de interferencia del miedo. Pero eso parece como un poco utópico, ¿no, Ama? Parece como... ¿Crees que realmente eso es la vuelta al origen que tú también mencionas? ¿O Sí. hablamos de una espiritualidad un poco utópica? No, esto es lo que va a vivir la humanidad entera en los próximos 2 años. Y además ya es ya, o sea, es que estamos en la puerta final, estamos atravesando, porque eso es lo que viene a traer la era de Acuario. Hemos salido de la Kali Yuga, esto lo hablaban los mayas y todas las escrituras sagradas nos venían preparando para este momento. Es utópico, la mente no lo entiende porque no ha pasado nunca. No tenemos referencias de cómo es dar un salto conciencial a una nueva dimensión. El ser humano, desde que nosotros, bueno, estábamos siempre en tercera cuarta, que es el alma está en la cuarta, el físico está en la tercera. Y hemos estado en esa banda de ancho, digamos, funcionando. No habíamos tenido conciencia de que éramos un espíritu hacia los últimos años, aunque ya Buda y Jesús y todos los maestros iluminados nos hablaban de que éramos espíritu, pero nosotros no alcanzábamos ni siquiera a imaginarnos lo que significaba ser espíritu. Ujú. Ahora cada vez más personas lo estamos experimentando y eso significa que cada vez nos estamos dando cuenta que ya no solamente somos un cuerpo y un alma, también somos un espíritu, es decir, estamos en varias dimensiones a la vez y un espíritu que además tiene un montón de planos frecuenciales, desde lo más sutil, que es la fuente donde venimos, hasta lo más denso. Entonces, cuanto más personas, más masa crítica empieza a tomar esta conciencia y haya menos juicio, más neutralidad y más amor incondicional, y esa masa crítica se conecte, que es lo que ya está pasando, que es a lo que yo llamo la nueva humanidad, es la frecuencia del amor incondicional conectada, interconectada para poder ver la totalidad de las verdades y poder unirnos en esa sociedad que nos haga ver que somos uno, porque hasta ahora el somos uno es una frase que suena como muy bonita, pero sí que nos ¿cómo que cuesta. somos uno y estamos en guerra por todos lados? Es como incoherente. Ujú. Y ahí, eso es lo que estamos haciendo ahora. A través del sufrimiento, purificar los miedos para poder ordenarnos en la unidad. ¿Y tu propósito, Ama, dirías que es acompañar a las personas, recordarle a las personas? ¿Cuál sería tu No, propósito con todo acompañar esto? ¿A no. qué te dedicas, Ama, tú? Acompañar no. Yo sí recuerdo, yo sí activo memoria, yo sí te transmito una frecuencia en forma de palabras que hace que a partir de ahí tú solita en tu campo empieces a conectar piezas y Mm. empieces a entender, claro, por eso pasa esto, por eso, todo, y tú vayas armando tu propio puzzle interior, eso es lo primero. Y una vez que tú armes tu propio puzzle, tú sepas quién eres, tú recuerdes y conectes todas las partes de tu vida, todo lo que tú has tenido que vivir, cómo eso se encaja a tu propósito vital, y tú te conectes con tu pieza, que es lo que hablo siempre, tu pieza del puzzle, sepas muy claro quién eres tú y quién no.
cuáles son tus dones y cuáles no, cómo puedes servir y cómo no, ahí después el siguiente paso es cómo te conectas al colectivo, que es la red acuariana. Pero primero tienes que hacer el trabajo tú, porque si no, cuando entras al colectivo no entras a dar, sino entras a tomar, que es lo que le pasa al ego. Si tú tienes miedo, no vas a entrar a un colectivo desde la abundancia, vas a entrar desde la carencia. Y eso no se permite, porque la frecuencia lo protege. Entonces, mi función es comunicar primero para que la gente se entere de todo esto y después interconectar piezas. Cuando identifico tu frecuencia y quién eres tú, qué es lo que haces, cómo sirves, cuál es tu don, te digo, pues entonces habla con este, habla con este, habla con este y ¡pum! Todo se expande. ¿Por qué? Porque se facilita que la interconexión de dones haga que todo el mundo haga lo que ama, todo el mundo conecte con personas afines, todo el mundo se deje de sentir un bicho raro y eso es como que relaja y acelera los procesos porque empiezas un proceso diferente, mucho más... Sí, la palabra es intenso y acelerado porque ya el reflejo del colectivo no es un colectivo de miedo que te refleja tu miedo, es un colectivo muy luminoso que te refleja tu luz. Entonces tú empiezas a cada vez empoderarte más porque empiezas a ver a través de los demás cómo puedes servir realmente y cuánto sirve. Lo que yo te decía, no es lo mismo esta frecuencia de esto que estamos haciendo ahora mismo, y lo vais a sentir, que en el momento que la música entra. Claro. Primero porque entra una nueva frecuencia muy alta, lo cual sube la frecuencia del espacio. Y segundo porque entra un armónico musical, que es el sonido, que es la sanación, lo que viene, porque yo a veces digo, si es que no hace falta hablar tanto, si es que la palabra... Sí, porque la mente tiene que comprender, todavía la palabra es necesaria, pero va a llegar un momento en el que nada de eso se hace con palabras. Claro, bueno, quedaros hasta el final porque hoy traemos una sorpresita. Me encanta porque ya no hace falta que nos asustemos por nuestra intensidad, Gaby. No. Porque otra vez decimos, mira que somos intensas. Claro, es que hasta ahora estábamos muy solos, era un trabajo muy complicado. Claro, y además una Celestina espiritual. Sí. Eso es lo que tú eres, una Celestina Total. espiritual. Sí. Hablas de frecuencia y de todo este proceso que esperamos en los próximos 2 años. ¿Y cómo lo ves tú, Ama? ¿Realmente vamos a bajar el cielo a la tierra, como dicen algunas personas? ¿O nosotros vamos a subir a otra frecuencia, por así Las dos decirlo? cosas pasan en paralelo. En el momento que tú elevas a conectar con la información de ese campo frecuencial, tú puedes bajar ese campo frecuencial a la materia concretándolo con acciones y con creaciones. ¿Y crees que la vida material, así realmente de aquí de la tierra, va a cambiar mucho? Yo creo que se va a quedar lo que sirve y lo que está construido desde una base de amor incondicional y se va a ir lo que no. Es decir, pero esto va a ser un proceso bastante largo. Es decir, el miedo va a aflorar, el miedo se va a ver. O sea, van a suceder cosas para que todo el mundo pueda ver su miedo, como lo de Valencia, que ha sido un ejemplo clarísimo. Entonces, en el momento que el miedo va a aflorar, va a salir la verdad de cada uno. Tú no puedes negar tus reacciones. Si hay una situación y tú en esa reacción entras en un caos absoluto, tú puedes decir que llevas meditando de años, pero la realidad es que tú no estás aceptando, no estás aceptando con paz y con neutralidad la situación externa. Entonces eso habla de ti. Y ya ahí es como que la verdad sale a la luz y la verdad no hará libre. Entonces en el momento que el miedo aflora, todo sale y todo se empieza a colocar y va a ir conviviendo mucho miedo en paralelo a una conciencia colectiva unificada cada vez más grande que está vibrando muy alto y que está sosteniendo la elevación de todo esto que se está purgando aquí. Entonces, cada vez esto empezará a emerger cada vez más fuerte y esto se irá destruyendo hasta que desaparezca. Bueno, y para algo que es importante, que es el paso de unas situaciones a otras, creo que tú puedes ayudar mucho con esto, Ama, porque venías de un mundo que era muy diferente al actual y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esta pregunta, ¿no? De cómo sentiste el miedo al principio del qué dirán, de lo que tú decías, ¿no? O sea, ese miedo a empezar a hablar con ese otro tipo de lenguaje, o a hablar de Dios, o a dar sugerencias o ideas de que tal vez había algo más, ¿no? O sea, ¿cómo viviste tú esa transición un poco de ser la nueva persona que decidiste ser o que te tocó ser por las circunstancias que fueran y no tener miedo, ¿no? Y poder superar lo que te dijeran muchas personas, porque me imagino que te encontrarías también, ¿no? Como con esas cosas de esta se le ha ido la olla o cosas así, ¿no? Como diciendo, mira, ¿qué ha cada pasado uno aquí? de nosotros viene, esta pregunta que es muy interesante, habla mucho de ti. Sí, lo sé, porque estamos ahí. A ver, de hecho, nosotras siempre decimos en el podcast que yo también me siento identificada y lo que preguntamos lo preguntamos desde la experiencia y Claro. creo que la gente lo siente. Claro. Y nosotras nos denominamos muchas veces como traductoras de la espiritualidad, porque creemos que la espiritualidad en algún momento tiene que empezar a ser traducida con un lenguaje comprensible. Ajá. O sea, cuando hablamos de
frecuencias, de dimensiones, de ascensiones, mucha gente se pierde. Ajá. Y al final hay como que explicarlo, ¿no? Como con otras palabras. Sabemos que estás esperando la respuesta y te prometemos que lo que viene es bueno, pero antes necesitamos tu apoyo. Si te está gustando esta entrevista, recuerda darle like y comentar qué te está pareciendo. Además, también para que podamos seguir subiendo contenido, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te enteras de cuando subimos cada podcast. Y si estás escuchando por alguna plataforma de audio, dale 5 estrellas y síguenos para más contenido. Si crees que esto le puede servir a alguien, le puede aportar valor o por supuesto le puede ayudar a hacer un pequeño clic mental, comparte. Así que ya te dejamos disfrutar de la entrevista. Aquí sigue. Y me encanta y es súper importante porque a mí mucha gente no me entiende cuando hablo. Claro, claro, Y claro. me lo escriben. Es que me gusta escucharte, siento mucha paz cuando te Pero no escucho, pero no entendí nada de lo que dijiste. Y es como, ok, vamos Claro, bien, claro, vamos claro. bien. Así vamos bien. ¿Ves? Mira, cada persona nace con los traumas y los patrones, programas que necesita trascender y no nace con los que no le sirven al propósito. Yo no traía el miedo al que dirán. Yo no sé qué es eso. Nunca en mi vida he sentido, no voy a hacer esto porque qué van a pensar o no voy a decir eso, ese pensamiento no ha pasado por mi cabeza jamás. Yo tenía otros muchísimos. Yo tenía, por ejemplo, muchísimo miedo al fracaso, muchísimo miedo a quedarme sin dinero, muchísimo miedo a decepcionar a mi madre, muchísimo miedo a enfermarme y a ponerme gorda, muchísimo miedo a cosas de imagen, digamos. Yo tenía muchísimo miedo a no tener pareja o a tener una pareja que no me pudiera acompañar en mi locura. Ujú. O sea, yo tenía un montón de miedos, pero miedo al qué dirán. Siempre he dicho que, pues, si lo que yo digo a ti no te gusta, pues es que me parece estupendo. Si es que, si es que yo no hablo para todo el mundo. Si es que yo le estoy hablando a una minoría, que es la que tenemos que conectarnos primero. Y una vez que la minoría esté unida, posiblemente a las masas no sea yo quien le hable. De hecho, yo sé que mi misión es ahora, desde hace 2 años hasta el próximo 2, 3, 4 años, y después yo ya cumplí lo que yo venía a hacer. No sé qué pasará, si me tendré que ir o me quedaré disfrutando de la nueva humanidad o construyendo la nueva. No sé si cambiará la función o la misión. No sé qué va a pasar todavía, no tengo esa información, pero sí sé que la misión que tengo ahora es para ahora, este momento que estamos viviendo. Igual que todo, me imagino. Bueno, y uno de tus... Nada, ahí hay algo también que creo que muchas personas que sabemos que nos siguen y nos escriben, nos dejan sus comentarios, se preguntan, ¿cómo sabes cuándo estás en misión? O sea, ¿cómo sientes esa certeza? Porque no hay esfuerzo, hay disfrute. Cuando tú estás sirviendo y tú estás alineada y tú estás en misión y tú estás haciendo lo que vienes a hacer, hay tanto amor, hay tanta, no sé, es como, es fácil, es fácil. Cuando estás desconectada y cuando estás todavía resolviendo programas ancestrales y limpiando raíces, hay mucha preocupación, hay mucha ansiedad, hay mucha desesperación, hay frustración. Bueno, todavía hay dolor, hay mucho Claro. dolor. Incluido el tema del dinero que has mencionado y que nos parece muy importante y que también vemos mucho en el tema de la espiritualidad, ¿no? Hemos hablado mucho con profesores de yoga, con pues, gente que habla de canalizaciones, con gente que medita, ¿no? Un poco de todo. Y mucho siempre es como un poco el temita de la espiritualidad, ¿no? De bueno, pero si la abundancia sí, no, manifestar sí, no, si gano mucho o gano poco, o si me voy a poner a hacer eso que tanto deseo, ¿no? Que es enseñar a las personas a hacer esto o aquello, el dinero. Entonces, ¿tú eso cómo lo viviste? Pues ya que era uno de tus miedos también. El dinero ha sido mi gran maestro, ¿eh? Ujú. Sin duda. Primero, el dinero es un invento de la oscuridad. Entonces, partiendo de la base que el dinero es un invento de la oscuridad, todo lo que nos va a hacer el dinero es traernos, ¿Qué entendemos por reflejarnos. oscuridad, Ama? Perdona que La haga un inciso. oscuridad para mí es, bueno, para mí, no sé. La oscuridad es el bando que está, o que durante muchos años, miles de años, ha estado llenándonos de miedo, alimentándose de nuestros miedos y generando situaciones para que viviéramos miedo e impidiendo que conectáramos con nuestro poder. Esto Ujú, desde la Atlántida. ujú. Es decir, la oscuridad es lo que aparece para impedir que el ser humano tenga toda su hebra activada y pueda realmente manifestar todo así. En la Atlántida podíamos mover las piedras con el pensamiento, por eso podíamos construir monumentos megalíticos y cosas que no había instrumentos y herramientas para hacer eso en ese momento. Era Claro. el poder divino
o podemos convertir el pan en peces o el agua en vino, o abrir las aguas o sanar a un leproso. O sea, sería un poco como un impedimento la oscuridad. Entonces, la oscuridad son frecuencias y seres y conciencia que ahora están manifestados por la élite, que se le llama, o las familias que tienen toda la Reserva Federal, los bancos centrales europeos, que han creado todas las instituciones, que antes era la religión, que al final la religión y la política se unieron. Y es todo ese entramado que durante todos estos miles de años hemos necesitado que existiera. Y que actualmente se pone bajo el saco de conspiración. Que se pueden llamar la Matrix o como queramos llamarlo, al cual yo le estoy inmensamente agradecida porque eso ha permitido que los humanos bajásemos hacia el infierno más infernal, hacia el sufrimiento máximo, es decir, nos separásemos de Dios. El hijo pródigo que se va de casa tiene que experimentar el sufrimiento para después desesperadamente decir, quiero volver a casa, necesito volver al amor. Y empieza el camino de retorno. Entonces la oscuridad ha existido durante miles de años, desde la Atlántida, y ahora empieza a desvanecerse. La élite empieza a perder el poder poco y el dinero a poco, también. Y con ello el dinero va a desaparecer. El dinero, tal y como lo conocemos, va a desaparecer porque va a dejar de estar centralizado en una institución que controla el mundo. En el momento que nosotros dejemos de darle el poder al dinero, el dinero pierde poder. Porque lo único que le da poder al dinero o a todo lo que existe en la materia es el pensamiento nuestro de que eso tiene valor. Pero ahí hay algo que a mí me apasiona. ¿Tú crees que esa historia, ¿no? fue así porque nosotros mismos quisimos ponernos, como muchos dicen, como una regla difícil en el juego para de alguna manera ir hasta muy profundo y después empezar este camino hacia la luz? ¿O que fuimos como dominados? No, el Génesis y la sabiduría hiperbórea hablan del árbol de la tentación, del árbol de la manzana. Cuando Dios nos dice que no comamos de esa manzana, que es el árbol de la serpiente, está el árbol de la serpiente, que es el de la sabiduría, la cábala también habla mucho de esto, y el árbol de la tentación, que es el árbol del bien y el mal, donde entras en dualidad. Y Dios nos dice, no, podéis hacer todo, estáis en el paraíso, este es el jardín del Edén, podéis hacer lo que queráis, menos comer esa manzana de ese árbol. Esto es una leyenda y es un mito, pero es muy representativo y es el símbolo. El humano come la manzana porque quiere experimentar a qué sabe esa manzana y qué pasa con esa manzana, por qué le han prohibido una manzana. Y ahí entra en los pecados capitales y la dualidad. Experimenta todo eso porque por diseño humano nos tocaba experimentar para poder integrar todas las razas, para poder integrar a la oscuridad en nosotros, para poder tomar el poder desde el infierno, es decir, de lo más denso a lo más sutil, poder unificar todos los planos, que es la multidimensionalidad a la que nosotros accedemos cuando activamos toda nuestra hélice. Y desde ahí entramos en la caída, que termina en la batalla final, el apocalipsis, el Armagedón, el día del juicio final, o como queramos llamarlo, que es cuando la oscuridad se ve porque quieren dominar a la humanidad, que está todo bajo los judíos, porque al final todas las élites, todos los bancos, todos están dominados por judíos. Y cuando los judíos quieren con la Agenda 2030 y con todos estos planes unificar y tener un solo gobierno y dominar a toda la humanidad y decir, tenéis que pincharos, pues todo el mundo se pincha, tenéis que hacer esto y todo el mundo lo tiene que hacer, controlan los medios de comunicación, lo controlan todo. Y por otro lado está la conciencia crística, que viene representada por Jesús y María Magdalena y la Virgen, que realmente ellos lo único que hicieron fue encarnar a la conciencia pura, a Dios. Entonces, ahora están esos dos bandos. El bando de la luz, que están sirviendo a Dios directamente, sirviendo a la conciencia crística, y el bando de la oscuridad, que sirven a los bancos, al dinero, al trabajo. Toda la gente que está trabajando por dinero, sin saberlo, está sirviendo a la oscuridad. Todos. Es decir, todo el que no ha limpiado el miedo al dinero está sirviendo a la oscuridad. Por mucho terapia que hagan y por mucho que mediten, y muchas yogas que hagan, están sirviendo a la oscuridad. ¡Guau! ¡Wow! Porque es que pero al final esa es la ignorancia, esa es la inconsciencia. Mientras haya miedo en tu campo, estás sirviendo a la oscuridad y alimentando la oscuridad. Y eso está bien porque gracias a que alimentas la oscuridad te puede reflejar tu miedo y gracias a eso tú puedes transmutarlo y te puede iluminar tu sombra y puedes pasar al otro bando. Están pivotando, estáis pivotando, chicos, tranquilos, que no cunda el pánico, estáis no, todos, pivotando. Yo he sido la que más he servido a la oscuridad del mundo, o sea, yo he sido una reptiliana y dragoniana de todo, o sea, yo he sido terrible. Pero todo era necesario, coincidimos en que todo era necesario y para dejar llegar de hoy juzgar aquí, a la ¿no? oscuridad, si es que la oscuridad es necesario, o sea, en nuestro plan, en nuestro diseño, en otra raza y en otros planetas es diferente, pero para nosotros la oscuridad es el motor para llegar a la luz. Si no fuera por el sufrimiento, no querríamos ir al amor.
no buscaríamos nada. Pero Estaríamos la súper bien. dualidad de este plano también, ¿no? Por eso, de momento ahora mismo la oscuridad, además, la oscuridad está más fuerte que nunca y lo que viene es más fuerte todavía. Entonces, la oscuridad va a hacer lo que sea para no morir, para no desaparecer. Pero lo que pasa es que como ya se ha desactivado a nivel de planetario, se ha desactivado la Matrix y se activa la rejilla crística, ya no pueden, porque como es abajo, como es arriba es abajo. Si arriba, en los campos dimensionales etéricos, ya no existe la nube que nos separa de la fuente, eso, la molécula tarda un poquito más en materializarse, pero eso ya está llegando aquí. Entonces, todo lo que está sostenido bajo los programas de oscuridad, bajo esa matriz, ya se tiene que disolver. Por eso ahora mismo, en los últimos meses, todo el mundo está viendo sombras, todo el mundo está purgando, todo el mundo se está dando cuenta de un montón de programas que todavía no haya disuelto. Ahí están habiendo procesos súper intensos, Plutón, últimos días de Capricornio, oposición con Marte, o sea, el cielo está, pero así como a fuego, para que nosotros tengamos esa aceleración de la transformación que necesitamos, porque lo que se viene ahora está bien power. Y bueno, entonces, recapitulando, Ama, propones que el juego de la vida, como lo entendíamos hasta ahora, que es un poco el juego que comienza cuando cogen la manzana y cuando gastamos dinero para comprar cosas y servimos al trabajo. Bueno, eso vino mucho después de la manzana, pero Sí, sí. sí, pero por eso, como para hacer un escalón Sí, y un símil, o sea, al final propones que el juego de la vida, que es la dualidad y que es el juego de la vida, ¿no? Al final aprender a que transitamos por aquí, propones que el juego va a cambiar, o sea, vamos a seguir jugando en la misma cancha pero de una manera diferente, o que es que este juego se va a acabar. No va a cambiar. O sea, este juego se acaba y empieza otro. Es decir, va a cambiar, es lo mismo. Pero así Mira, como lo entendemos. el tema del o sea, dinero, mientras exista, mientras esté la élite, mientras esté la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el euro, el dólar y todo esto, lo único que nosotros tenemos que aprender es a jugar con él. Por eso, y si eso sirve a la luz, está bien, ¿no? De alguna manera. Es que depende desde dónde tú uses el dinero. Lo que yo decía, si trabajas por dinero, o sea, si el miedo te controla, porque tienes miedo de no tener dinero y porque todavía tienes miedo a perder y todo esto, estás sirviendo a la oscuridad. Pero si usas el dinero como una herramienta que si lo tienes, pues guay, lo tengo y ya me dirá Dios qué hacer con él. No lo tengo, bueno, pues entonces me quedo en casa. Y entonces, pues en vez de irme al cine, irme de viaje y hacer un montón de cosas que el ego querría, pues entonces me quedo tranquila en casa con lo mínimo. Pero ¿y las familias que, por ejemplo, actualmente puedan estar interesadas en realizar un cambio en su vida, pero tienen deudas, tienen 2 o 3 bocas que alimentar, están sujetos a ese trabajo? O sea, ¿cómo les dirías? Están en la que situación perfecta para atravesar los miedos. Aquí no hay nadie en el planeta que no tenga lo que necesite para vivir lo que tiene que vivir. Entonces, si tu deseo de cambiar de vida es suficientemente fuerte porque tu alma ya está lista para hacer ese proceso, te va a importar un carajo todo y no te va a quedar más remedio que ir por ahí, porque todos lo hemos vivido. O sea, cuando no nos ha quedado más remedio, hemos ido. Si todavía te queda algo que aprender de estar en esa situación, pues te vas a quedar ahí un ratico más. Me parece muy gracioso porque la característica que atribuimos a eso suele ser la valentía, pero estás proponiendo que en realidad es la hartura. O sea, es como es más van más de la fácil. mano. La voluntad y la valentía están conectadas. Que es Bueno, más la fácil que rendición sería también la La rendición. voluntad, ¿no? la valentía, la aceptación, la rendición, todo esto va ligado al nivel de conciencia que tenga, al plano que esté, a la frecuencia que esté vibrando. Si tu nivel de conciencia es bajo, porque hay mucho miedo, mucha densidad, mucha negatividad, tú no puedes acceder a la voluntad, es decir, a la cantidad de energía necesaria para tomar una decisión difícil. Pero tienes que ir ahí para estar harto. Entonces ¿no? tienes que hacer un camino, vivir una serie de experiencias que te van a ir dando voluntad, es decir, activando la rabia, activando la frustración, activando ya hasta el punto en el que ya ¡pah! Claro. Se activa ese campo, ese salto conciencial, que es un salto cuántico, y entras a un nivel de conciencia diferente donde ya tienes esa información, tienes esa energía y entonces de ahí actúas. Entonces no se puede forzar el proceso de cada persona porque los tiempos de Dios son perfectos. Eso significa que cada uno en cada momento está en el momento que tiene que estar para servir al colectivo, porque de última, aunque sirvamos a la oscuridad está... Siempre la luz va a ganar, la luz es lo primero, entonces de la luz nace todo, la oscuridad nace también de la luz, entonces quieras que no, no hay forma de no llegar a donde tenemos que llegar, que es de vuelta al origen. Entonces, antes, después, ¿qué más da? Sí. Hablemos más de los tiempos de Dios, que habíamos dicho que íbamos a ir un poco por ahí. Y en estos tiempos, ¿crees que tú tienes una hija pequeña, bastante pequeña? ¿Crees realmente que están llegando esas niñas, esas almas nuevas al planeta para ayudarnos? O sea, que ellos ya no van a tener que sanar tanto, que ellos ya van a venir o ya vienen más conectados. A ver, ellos van a tener que sanar lo que sus padres no hayan sanado. Ellos no, aquí ningún linaje se se salva puede de esa. escapar a no ser que pasen milagros,
que puede pasar que a nivel que la frecuencia va subiendo, podemos hacer milagros. Es decir, el milagro al final es cambiar el campo de conciencia, el campo frecuencial inmediatamente. Si yo te pongo una mano, mi nivel de conciencia está muy alto y yo te hago una transmisión y tu nivel de conciencia cambia, inmediatamente van a pasar milagros. Van a pasar cosas en tu vida que la mente no los puede entender. ¿Por qué? Fácil, tu frecuencia ha cambiado. Accede a un plano de realidad diferente. Entonces, si hay muchas personas en una frecuencia muy alta y estamos haciendo milagros, es decir, transmutando y haciendo alquimia con la energía, evidentemente eso se va a acelerar y esos niños van a tener que ver más, o sea, lo van a ver más rápido, lo van a acelerar antes. Pero ellos lo que vienen a hacer es a mostrar el zoom de lo que no está resuelto. Entonces son niños muy sensibles, extremadamente sensibles, muy puros, que el amor que hay en el clan te lo expanden y son tremendamente amorosos, alegres, divertidos, o sea, reflejan todo lo bonito, pero también te reflejan todas las sombras. Y entonces no hay forma de no verlo, porque si el niño está pataleando, grita, ¡ah! Y dices, es que el niño grita mucho, espera, a ver aquí qué está pasando, porque este niño está sacando algo. Y entonces los niños para mí son la puerta directa a Dios. Es con ellos, observándolo a ellos, aceleras tu proceso personal, sin duda. Y no tratando de convencerlos a ellos de que te sigan a ti, entonces ya la lías, porque tratas de retrocederlo en el tiempo cuando ellos vienen para el futuro, no para el pasado. Entonces, nunca los niños se tienen que adaptar a los adultos. Es totalmente al revés. Lo que pasa es que en esta sociedad estamos en la mierda. Ahora, por ejemplo, mi situación personal, que es algo muy concreto con esto, es que Carla no quiere ir al colegio que está. El colegio es maravilloso, Montessori, todo lo que tú quieras, porque al final el colegio sirve a una serie de conciencias para una serie de familias. A Carla no le sirve. ¿Por qué? Porque la estructura en la que se sostiene ese colegio y las personas, la frecuencia de las personas que están en ese colegio acompañando, no es resonante con ella, no es correspondiente con ella. Entonces ella siente como que es un colegio con mucha orden, mucha autoridad, mucha imposición, que no le dejan ser, no le dejan expresar su creatividad, no le dejan inventar, no le dejan jugar, no le dejan que su autenticidad emerja, porque todo el tiempo le dicen, eso no lo puede hacer, eso sí, es hora de hacer esto, es hora de ir al parque, es hora de hacer esto, es hora de pintar, es hora... Entonces, claro, en el momento que nos dicen, es hora de esto, de esto, de esto, de esto, poco a poco, que es lo que nos ha pasado a nosotros, nos van cortando la posibilidad de que, bueno, sí, es hora de pintar, pero ¿y si yo lo que quiero es quedarme leyendo un rato? ¿Por qué tengo que pintar? Y como nos han obligado a hacer tantas cosas que no queríamos hacer, por supervivencia nos desconectamos de lo que queríamos, de nuestra Que no necesidad es la real. primera vez que escucho eso también de este tipo de colegios o de este tipo de enseñanzas, ¿no? Es una pena porque debería de ser lo contrario y me sorprende lo que dices Están en porque se supone. transición, es que todo está en transición. Los coles y los educadores no saben tampoco cómo educar a estos niños, si es que estos niños son una locura. Si es que estos niños vienen con una sabiduría y una maestría que si el adulto no está muy trabajado y muy presente y muy alineado, muy conectado a nivel emocional, el adulto no se entera de nada. ¿Y no se podría confundir eso, Ama, con una especie de anarquía también? Que en los colegios, o sea, no digo ni que vayamos al modelo industrial de orden, control y casi como un ejército, ¿no? Porque al final ese modelo de las clases y de aprender no creo que sea el adecuado, pero no sé si, no estoy segura cuál sería como la nueva propuesta, ¿no? De cómo educar a esos niños, cómo darles una estructura, una rutina, al final. Esos hábitos son también los que nos Mira, están tiene que llevando, haber ¿no? de todo. Tiene que haber de todo porque ahí todavía las frecuencias son muy diversas y tiene que haber estos colegios para este tipo de niños que están entre medias. Entre lo antiguo y lo nuevo hay un intermedio y hay muchos colegios que ya están ahí haciendo ese camino, ¿no? Carla es una niña que ha crecido en la selva, que tiene una madre muy loca, muy loca, ¿Ves cómo llegamos a ese punto? Claro, Que muy estamos un loca, poco más para allá que para y acá. que mi gran camino ha sido romper todas las estructuras para que la esencia se pueda expandir. Es decir, si tú estás lleno de estructura, tú estás así, encarcelado. En el momento que tú empiezas a romper estructura, como que ¡pah! Y ahí es cuando se abre el corazón y de repente empiezas a emanar, y empiezas a vibrar, y empiezas a sentir algo que no puedes sentir si estás encerrado. Como yo he hecho ese viaje y sé lo que es eso, yo, la verdad, no le voy a meter mucha estructura a mi niña, porque sería lo más absurdo del mundo meterle a ella lo que a mí me ha costado 37 años romper. Entonces yo, desde la conciencia que tengo, que es la que tengo que tener, ni más ni menos, porque es perfecta, porque soy Dios, igual que tú, cada uno está donde tiene que estar, le voy a dar a ella lo que yo siento que es lo que ella necesita, según la conexión que tengo con ella y según la escucha, porque yo le pregunto, yo no decido por ella. Carla, ¿tú qué sientes? Mamá, es que no me gusta. Vale, ¿por qué no te gusta? No, porque la profesora me dice esto, es que yo estoy pintando y me duele la barriga. Y le digo a la profesora que necesito un momento para descansar y para conectar con mi barriga y me dice que no, que tengo que terminar el dibujo. Pero ¿no Ok. crees también que todo eso le estás como imponiendo un poco también esa, incluso
no digo que lo que tú pienses se base en creencias, pero comparado con lo que pueda pensar otra persona, es posible que lo basen en creencias. Entonces, al final tú le estás transmitiendo, como cualquier adulto, lo mejor posible a tu hija todo, pero ¿no crees que también la estás condicionando un poco a Yo esa... también me baso en creencias, porque no se puede estar aquí sin creencias. Lo que pasa es que Ujú, mis creencias son diferentes. Yo puedo estar haciendo un montón de cosas con ella, por eso tiene a su padre que piensa diferente y le da otras cosas, por eso tiene a su abuela que le muestra otras cosas, por eso está en tribu y por eso ella no ve solamente yo, porque si no la estaría manipulando a mi realidad y la estaría manipulando a mi realidad. Eso nos pasa a todos. Entonces, sin duda que yo le estoy enseñando el mundo como yo lo veo hoy, que es mi versión. Ella es muy inteligente y las cosas que yo le cuento, algunas se las cree, otras no, y me hace preguntas y demás. Pero yo la escucho, si ella me dice estoy enfadada o no quiero ir al cole durante 2 semanas seguidas o 3 semanas seguidas, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole y llorando todas las mañanas, eso no es normal, porque un niño le gusta aprender, un niño disfruta, un niño, o sea, no es normal que tú vayas al trabajo todos los días diciendo no quiero ir al trabajo, no quiero ir al trabajo, no quiero ir al trabajo. Jolín, si llevas 3 semanas, un año, 5 años yendo al trabajo todos los días diciendo que no quieres ir al trabajo, háztelo mirar, Normal, claro. háztelo mirar. Pues ellos igual. Yo creo que mm, gran parte de la humanidad ya ha comprendido que la educación necesita, lo que llamamos hoy educación, necesita un cambio, ¿no? Por un lado, creo que no sabemos bien cómo hacerlo, pero también es cierto que muchos padres, por ejemplo, en Estados Unidos y en países donde se puede, no sé si en España se puede, han elegido como que los niños no vayan Ujú. al colegio, ¿no? Como escolarizarlos eh, desde la casa o darle la enseñanza desde la casa. Entonces, creo que no es solo el caso, ¿no? De Carla, hay mucha crisis ahora en los niños que no encuentran y que, como tú dices, bueno, ¿será que los docentes tendrán que encontrar también ese Claro. camino y esa búsqueda? Hombre, ya está llegando la nueva humanidad y la nueva humanidad para mí son nuevos educadores. Son personas, cualquiera de nosotros que viviera un nivel de conciencia más o menos medio alto, puede ser educador, puede acompañar a un niño. Y él lo acompaña desde la música y tú lo acompañas desde le puedes enseñar cómo montar un set, porque habrá niños que le apasione esto y que se vendrían aquí, que serían expertos en editar vídeos. Carla con 7 años se mete en el CapCut y me dice, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo le pongo un efecto? Ella me lo pide. Ah, ¿Por fíjate. qué no le voy a enseñar a ella cómo editar un vídeo si Ah, con 8 años puede ser una experta editora de vídeo y a lo mejor su propósito de vida ujú, tiene que ver con editar vídeo? sí, sí. Entonces, ellos saben lo que necesitan aprender, igual que nosotros. Si yo te digo, tienes que formarte mañana en diseño humano, tú me dices, no, no me interesa, ¿por qué me tengo que formar en diseño humano? No, porque es que tienes que estudiar diseño humano porque es muy importante que estudies diseño humano. Que no quiero estudiar diseño humano. Pues los niños igual, ¿por qué tienes que estudiar todo el mundo biología? No me interesa, y cuando me interese saber algo de la biología porque me ponga malo, yo solita voy a averiguar qué es lo que tengo que saber de la biología. Claro, bueno, eso es muy interesante ahora que has mencionado esto porque me ha llevado inmediatamente al momento en el que entramos en una fase como de adolescencia, ¿no? Que es un poco más rebelde y ahí creo que también hay que distinguir porque aquí estamos hablando de niños que tienen la edad de Carla, que me imagino que es como de 10 para Siete, abajo, claro. siete. Eso es una movida, pero la otra es cuando empiezan en la adolescencia. Yo me acuerdo que mi madre me obligó a ciertas cosas que para mí en su momento era una obligación porque yo no tenía potestad de decidir, pero que ahora me sirven enormemente. Claro. Todo, o sea, desde los idiomas hasta el baile clásico, por ejemplo, el ballet clásico, que era de las cosas que requerían más disciplina, más esfuerzo, más... Y ahora me sirven para conocer mi cuerpo a unos niveles brutales, me sirven para comunicarme a nivel global con la... Y en Ujú, su momento no quería. Entonces ujú. me imagino que esas distinciones también tienen que partir mucho de la intuición de los papás de... llegan momentos en los que sí que tendrás que obligar, ¿no? Porque si desde tu intuición muy potente dices, no, no, es que a esta niña le va a venir bien esto o tal, y ahora no te apetece, pero porque no sabes distinguir lo que te apetece de lo que debes, ¿no? O sea, Cada eso uno de como... nosotros, es que no hay error. Es que no hay error si el padre elige llevarlo a homeschooling, si no, si es mixto, es que todo está bien. El caso es que ahora mismo, por ejemplo, Carla no quiere al cole, no le gusta el cole, pero está yendo. Y está yendo y estamos haciendo un proceso de aceptar la frustración y estamos haciendo un aprendizaje que le corresponde. Está en un colegio americano, yo siento que es importante que vaya por lo menos un tiempo a un colegio americano para que se termine de soltar y luego no tenga que ir a clase de inglés como tuve que ir yo no sé cuántos Claro. años. Ella, hay días que le da pereza ir al baile, pero tiene un compromiso porque antes de apuntarse a baile tuvimos que leer un acuerdo donde decía que no podía faltar a baile y ella lo firmó porque ella aceptó que se iba a comprometer con eso. Ahí Entonces, voy, o cuando sea, me les dice, enseñamos el Claro. compromiso también. sin duda hay una estructura y hay unos valores de compromiso y responsabilidad que tiene que adquirir, pero eso no es una obligación, es diferente. Mm. Obligaciones tienes que hacer esto porque yo lo digo y punto. Bueno, en el momento fue así, porque para ellos no distinguen. Bueno, si les explicas, sí, pero no todo el mundo sabe explicar. Si eso lo haces durante la infancia, muchas veces esa autoridad impositiva en la adolescencia viene la rebeldía, obviamente, es Claro. donde yo ya empiezo a tener mi propia identidad y mi propio discernimiento y yo entonces yo ahora me rebelo contra ti porque tú me has dicho un montón de cosas que para mí no son verdad, porque Mm, yo no lo siento en mí. mm, Estos niños, precisamente, al hacerlo de esta manera,
es que ellos aprendan esos valores, pero que lo aprendan por otro camino, que lo aprendan de una manera donde ellos empiezan a comprender por qué tienen que pasar por eso y saber que hay una etapa. Yo le digo a Carla, Carla, la vida en este momento nos ha puesto aquí y la vida en este momento te ha puesto en ese colegio porque tu papá ha hecho una matrícula hasta febrero y porque en la situación que tenemos familiarmente dice que tú tienes que estar ahí. Podemos hacerlo de dos maneras, aceptándolo y disfrutándolo a medida de lo posible y respirando todo lo que haga falta para vivir eso y tomar lo que tengas que tomar, o puedes ir todos los días llorando al colegio. Si vas todos los días llorando al colegio, no pasa nada, yo te voy a acompañar y te voy a abrazar, pero sabes que es negatividad que tú misma te estás comprando y yo no te la voy a comprar. Entonces, todo depende del tiempo y la presencia que tú le dediques al niño para que el niño haga la metamorfosis y la alquimia de sus emociones y aprenda además a regular sus emociones. Y no de, venga niños, que tenemos prisa, que tienes que ir al cole, que venga, que te ponga ya las zapatillas, que no vamos al cole porque es que es lo que hay. Es que todo depende de la presencia que le ponga a las cosas. Si es que al final todas las realidades son válidas, si es que no es mejor una cosa que otra, es cuestión de dónde lo vives. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que me gustaría, o hacia donde yo apunto con Carla, es una cosa mixta. Que ella tenga un cole donde ella pueda ir y socializar cuando surja, cuando estemos en una ciudad o lo que sea, pero que si nos tenemos que ir de viaje porque surge la oportunidad de hacer un viaje y yo quiero ir con ella, me quiere acompañar para hacer una entrevista, para hacer lo que sea, un retiro, que ella pueda salirse del cole, venirse conmigo y vivir otro tipo de experiencia y aprender de Claro. otra forma. Y que la propia vida nos vaya poniendo delante cómo tenemos que aprender, qué es lo que pasa al final. Mucho que queramos controlar nosotros los aprendizajes de la vida, nos lo pone delante, no hay forma de... Así Bueno, y es. hablando de los aprendizajes de la vida, ya cuando llegaste, yo te preguntaba, May, ¿cuánto te vas a quedar en España? Tú me dijiste, no lo sé que vas fluyendo. Pero si tuvieras que expresar un deseo o un sueño, ¿qué te gustaría para tus próximos años? Mira, no es mi deseo. Yo siento que voy a estar en España posiblemente hasta el próximo verano, más o menos, hasta junio o así, haciendo un trabajo de raíces y haciendo un trabajo de activación de recuerdo aquí en España, porque a España le vienen tiempos difíciles, bastante difíciles. Entonces yo siento que este mensaje lo tengo que difundir bastante acá, pero después de eso me voy a ir a América, porque la nueva humanidad está naciendo en América y yo vengo en eso. Entonces yo si me veo mucho en Argentina, me veo mucho viviendo en las ciudades de la nueva humanidad, en la evolución de las ciudades, al fin y al cabo, me veo en Costa Rica, en México, en climas cálidos, me veo por allá. Muy bien. Sí. Qué bonito, Ama. Bueno, yo te iba a preguntar si tú hacías alguna distinción entre lo que tú llamas ahora nueva humanidad, cuando yo lo vi en tu bio de Instagram y tal, lo asocié directamente con el movimiento New Age que salió hace unos Ujú, años. ¿Crees que ujú. hay distinción? ¿Es lo Sí, mismo? ¿Cuál no, sería no es para lo ti la mismo. diferencia? Mira, podemos dividir, la humanidad ahora mismo está entre los que están completamente atrapados en el miedo, es decir, operan todo el tiempo desde el miedo, comen desde el miedo, todo el tiempo desde los vacíos, todo el tiempo desde la inconsciencia absoluta. Los que están haciendo un camino, ya han empezado un camino de descubrirse, observarse, escucharse y reprogramar y todo esto, que están en el puente que yo llamo, que es la transición. Y los que están sirviendo la mayor parte del tiempo al amor, es decir, no hacen nada que no venga desde un impulso o una energía mucho más grande que nosotros mismos. Es decir, cuando el amor entra, tú no puedes no hacerle caso al amor, es que es tan fuerte el impulso, todo se da tan fácil, todo pasa de una manera que es que vas por ahí, es como que te lleva en el río, ¿no? Entonces, los que estamos entregados al amor, sirviendo al amor, pensando todo el tiempo qué vamos a dar, cómo podemos servir, a quién podemos dar, nos preguntan, nos dicen, vente a no sé dónde, no pensamos en el dinero, pensamos en, vamos, veníamos hablando, vámonos el sábado a Valencia y nos encontramos en un parque y convocamos a la gente y les cambiamos porque la gente está ya ahora mismo muy atrapada con todo eso que se está viviendo. Digamos que hay una nube oscura que no les deja ver más allá de lo que está pasando, pero yo tengo el mensaje de que después de eso hay algo que es muy potente, que es lo que están haciendo con la red de ayuda y demás. Entonces digo, vámonos y compartimos. O sea, la conciencia del amor solo piensa en dar. Y eso es la nueva humanidad. Y eso tú no me puedes decir que eres nueva humanidad si todavía te digo, ¿quieres venir a no sé dónde? Y tú me dices, ¿cuánto me vas a pagar? Uf, ya no eres nueva humanidad. Y eso no significa que no vayas a cobrar. Posiblemente vas a recibir un montón, pero no lo vas a hacer porque vas a recibir. De hecho, lo vas a hacer sin saber si vas a recibir o qué vas a recibir, porque a lo mejor lo que recibes no es dinero. A lo mejor ahí te encuentras con una persona que te cambia la vida y que te lleva y empieza a darse una cadena. Entonces, como tú no sabes nada, pero sientes todo, la nueva humanidad es eso, ¿no? Es los que se dejan llevar por lo que sienten, no por lo que conocen. ¿Y cuáles son tus hábitos diarios, Ama, para
eliminar un poco los filtros que hacen que no podamos sentir eso, porque nosotros bueno, conversamos mucho de esto aquí día a día y nos damos cuenta, ¿no? De que hay veces que sí sentimos esa comunicación, esos impulsos, ese amor, pero hay veces que, bueno, pues hay filtros, Cae la frecuencia, ¿no? cae y Claro. ¿Qué hábitos desarrollas tú cada día para no tener esos filtros y vivir siempre desde el amor? La verdad, yo a día de hoy no tengo hábitos, no tengo rutinas, no tengo algo que diga, todos los días trabajo mi cuerpo, eso sí es verdad, pero no siempre de la misma manera. Todos los días trato de conectarme según cómo esté mi nivel de energía. Hay días que hago Tabata, entrenamiento funcional, hay días que me voy a caminar a la montaña o al mar, hay días que hago yoga, depende. Ahora, por ejemplo, si estoy apuntada en un challenge de 30 días de Bikram yoga y todos los días voy a hacer Bikram y sudo un montón, pero son cosas como cuando me apetece hacer algo, no es que diga, pues depende. Por ejemplo, con la alimentación, pues yo trato siempre en la medida de lo posible en mi casa de evitar todo tipo de procesado, gluten, todo eso. Si voy a algún sitio, algún día al sitio, o alguien viene y cocina, o lo que sea, y hay algo de eso, pues me lo como y no pasa nada. Es Mm, como que he soltado mucho también rigidez Ujú, y programas ujú. con eso, ¿no? Tengo un plan para un día y de repente al día siguiente me levanto y me entero de algo que cambia el plan. Bueno, pues cambiamos el plan. Es como que no hay. Cuando estoy flojita de energía, como ahora, por ejemplo, estos últimos meses, que sentía que había caído absolutamente porque necesitaba bajar a la raíz para poder ver programas que todavía tenía que desactivar, pues ahí me entregué a sentir, me tumbé en la cama a respirar, acepto que no tengo energía y me aíslo, me meto en la cueva y espero y confío y oro y utilizo ese tiempo para, bueno, mm. para vivir otra experiencia que a lo mejor no es tan placentera para el ego, pero sin duda es de las más nutritivas que podemos vivir, la de entregarnos al dolor y a la emoción. Mm. Claro. Bueno, me encanta. Creo que para los que nos están escuchando, el mensaje que transmites es ese, ¿no? Bueno, confiar en ese. Tú dices también en tus redes que eres como traductora del lenguaje del corazón, confiar en ese lenguaje cuando lo Ujú, escuchamos, ¿no? total. Y en esos momentos, Ama, que decías que ibas como hacia esa oscuridad, o ¿has sentido que también eran un poco curas de humildad? Lo digo, Sí, te pregunto obvio. por qué, porque creo que eres una persona que estás empezando a tener bastante alcance, que Uy, podéis sí. empezar a mover como ciertas masas de personas, ¿no? O sea, veo que los que tenéis, bueno, no solo nos basamos en los seguidores de Instagram, pero sí que es muy potente eso también. Y ahí yo siempre me pregunto si es posible que haya como un poco de corrupción de esa honestidad o de esa humildad y que te puedas dejar La llevar hay. por... Muchísima. Háblanos de eso y de cómo Muchísima. lo has observado y cómo lo trabajas a Mira, día los de que hoy. venimos en la misión de comunicar, que somos los que sentimos que es parte de nuestra función, comunicar y transmitir, Ujú, estamos al final expuestos en las redes y estamos visibles nos toca vivir esa experiencia. No a todo el mundo le toca vivir esa experiencia, porque si tú no tienes ese don ni esa función dentro del colectivo, no lo vas a hacer ni necesitas hacerlo, ¿no? Y ahí pues te toca aprender la aprendizaje de cada experiencia. Igual que el que tiene un hijo, le toca aprender la experiencia que trae la paternidad y la mm, maternidad, igual que el que tiene un cáncer, le toca aprender las experiencias de un cáncer. Pues el Instagram en las redes sociales es lo mismo. Tiene una serie de programas asociados a la búsqueda de reconocimiento, a la ansiedad que te genera el estar todo el tiempo recibiendo como esa dualidad, ¿no? De los haters y los que te aman. Sí. Y entonces, ¿cuánto te crees tú toda esa película, que al final es otro juego? ¿Y cuánto te transformas tú para adaptarte a eso? ¿O te vale mierda todo lo que hay ahí? Tú eres tú y ya está, ¿no? Entonces, a mí me pasó. Yo entré en un ego espiritual súper fuerte. Cuando fui a Argentina, yo en ujú. Argentina solo decía, uff, aquí veo mucho ego espiritual, aquí veo mucho. Evidentemente veía mucho ego espiritual, era el espejo, ¿no? Argentina te lo Mm. muestra todito. Y entonces, claro, la sabiduría hiperbórea fue lo que vino a romperme a mí el ego ¿Qué espiritual de es una manera. eso? La sabiduría hiperbórea es una filosofía, diría, ¿no? Em, bueno, cuenta la historia de una mujer que forma, desde la Atlántida hasta ahora, todo lo que ha pasado en la humanidad con el bando de los oscuros, de los atlantes morenos y el bando de los eh, de sangre pura, que son los que conservan la sabiduría del origen, los que conservan la sabiduría del árbol de la vida, de la Ujú. serpiente y todo esto, que son los que mantienen la conexión y la pureza. Son muy poquitos porque la oscuridad se ha encargado de ir aniquilando a toda la gente poderosa. Pero te cuenta un poco la historia de cómo al final hay un escenario montado en torno a la espiritualidad que forma parte de la propia Matrix, que es la espiritualidad para Claro. generar riqueza y para generar
enredarte en lo mismo, ¿no? En el apego a la materia y en el estar atrapado en identificarte con la materia. La sabiduría hiperbórea viene a decirte que hasta que no te desidentificas de la materia, hasta que no reconoces que eres espíritu y que la única manera de liberarse del sufrimiento es soltar la materia y decir, yo no soy esto, no soy nada de lo que se puede ver en el mundo de la forma, pues mucho sufrimiento. A mí la sabiduría hiperbórea me sacó de la trampa de la New Age, que es precisamente esa cantidad de gente que hay vendiendo cursos para iluminarte y cursos para generar abundancia y cursos para todo eso, que son perfectos porque son parte del proceso de las personas que lo toman. Y yo lo he hecho y he pasado por ahí, he sido súper New Age. Entonces, lo mismo que antes, hay que vivir todas las etapas, no hay atajos hasta que no haya atajos que sean los milagros, como por ejemplo las máquinas de medicina cuántica, las camas médicas, toda esta tecnología que está empezando a llegar, que son atajos para que los caminos se hagan un poco más fáciles, porque si todo el mundo tiene que tirarse 30 años o 40 o 50 años haciendo terapia para poder... O sea, esto ya se hace como demasiado aburrido. Gracias a Dios están llegando atajos y aceleradores para que los cambios de frecuencia sean cada vez más rápidos y por tanto podamos conectarnos. Bueno, pues creo que hemos llegado a un punto maravilloso, que nos has inspirado muchísimo, Ama. Gracias, La verdad Ama. que estoy muy contenta de esta entrevista porque hacía tiempo que la teníamos programada. Bueno, ahora que Y- decías lo de Ama, se me venía que se me olvida preguntarte por sí, qué sí. Ama. Porque le dije justo antes de venir tú le decía a Gaby, ¿cómo se llama? ¿Ama? No, ¿Cascales? mi Y nombre no original es Ana. Ana Belén. Cuando pasó lo del mar, ahí fue este cambio cuando a partir de ahí todo el tiempo era Ama, como que me llegaba que no me identificaba más con Ana Belén, era Ama, Ama, Ama. Entonces, para mí, o sea, amo mi nombre y si me llamas Ana, pues está perfecto. Pero es como que la manera que yo tengo internamente de distinguir a la que está sirviendo a Dios y a la parte que todavía está en el árbol, ¿no? A la que viene... Entonces, cuando uno se cambia el nombre, José Luis París dice algo muy interesante de esto. Cuando uno se cambia el nombre, es como que ya puede reconocer sus dos partes. Tiene un nombre que te pusieron tus padres, que es el que hay, que tú no pudiste elegir ahí, y tiene el nombre que la conciencia o tu ser superior, con el cual se reconoce y con el que tú te conectas con esa parte o con esa frecuencia. Entonces, en mi casa me llaman Ana, porque a mis padres no le voy a decir ahora, pero todo el mundo es como que ya, para mí, de hecho, cuando estoy en la calle y se me llaman Ana, es como, no respondo, cada vez menos. Bueno, iba a decir, el chamanismo y muchas tradiciones orientales también, ¿no? Se utiliza esto de un nombre nuevo cuando es como un renacer, finalmente, ¿no? Elegido Luego por tiene que ver nosotros. con el lenguaje con el lenguaje de los símbolos. Original, o sea, como yo reconozco, como yo identifico a mis superiores, a Maruk con H y con K. Pero en la sociedad todavía es que a mí llamarme con nombres muy espirituales también es como que no me va todavía, porque todavía yo soy muy terrenal. De hecho, yo he venido a construir en la tierra cosas que reflejen el cielo, pero que se puedan tocar y se puedan sentir. Entonces, Ama es como mucho más natural, ¿no? Pero yo reconozco cuando Amaruk está presente porque siento su frecuencia y es otra cosa, es otra cosa. Si tú me conoces en otro escenario donde soy Ana con mi familia, tú puedes ver la diferencia entre Ana y Ama perfectamente. Claro, claro. Son dos energías que juegan aquí en este cuerpito. Bueno, ha estado genial, yo lo he pasado estupendamente, Ama, me ha gustado mucho, la verdad, creo que has aportado mucho, así que gracias. Gracias a vosotras, qué lindo. Bueno, pero vamos por nuestra última pregunta. Sí, es verdad, sí, la última pregunta. ¿Qué es para ti una vida magna? Wow. Mira, una vida magna es una vida presente. Es una vida donde tú estás en cada momento donde estás, dándote cuenta de todo lo que está pasando y agradeciendo lo que está pasando porque estás viendo el regalo de lo que está pasando sin querer cambiarlo. Y confiando en que eso que está pasando es el portal para lo siguiente, sea lo que sea. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eso significa que te ha resonado esta entrevista, que te ha aportado algo. Para nosotros, estas charlas
son más que una conversación. Es una pasión y queremos compartirlas contigo. Tu like, tu comentario o tu suscripción al canal es una manera de decir esto me importa. Y para nosotras es importante, no solo para nosotras, sino también para aquellas personas a las que creas que les puede servir esto, que les puede aportar algo o que les puede ayudar a hacer un pequeño clic mental. Así que tanto si lo escuchas en plataforma de vídeo como de audio, recuerda darle like, suscribirte, si es en audio, darle 5 estrellas y por supuesto compartir. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.